el tema de hoy es cómo sanear el Congreso Nacional de riferos, capos y narcos. Porque ¿qué es el Congreso Nacional? El Congreso Nacional es el primer poder del Estado. Aunque aquí en República Dominicana, ese primer poder del Estado y esa división de poderes ha sido tan débil que brevemente les voy a contar algo. Al llegar nosotros, el 16 de agosto de 1998, a la presidencia del Senado, en verdad que urgido y presionado por tanto trabajo, nosotros que tenemos récord en la presentación de proyectos de leyes, de participación, tomando muy en serio nuestra función de senador por la provincia de Monte Plata y cargos dentro del partido, pues nunca nos habíamos como dedicado a estudiar la estructura administrativa y financiera y presupuestaria del Senado, porque además nosotros, como miembros del Partido Revolucionario Dominicano entonces, y como miembros de nuestra bancada, pues nunca habíamos tenido la presidencia del Senado. Porque ni siquiera cuando el triunfo de don Antonio, que fue tan resonante, 54% de los votos, el PRD no pudo tener la presidencia del Senado por aquel fallo histórico que despojó al partido de 4 senadurías. Y entonces Balaguer, con sus artimañas, se quedó con la mayoría de los senadores, aunque perdió estrepitosamente la presidencia de la República. Y bueno, el PRD solo tuvo la presidencia del Senado antes de 1998, en 1962, cuando el triunfo del profesor Juan Bosch. Donde vamos es que al asumir nosotros la presidencia del Senado, digo, tráigame la nómina para pagar, empezar a hacer los cheques del pago. Me dicen, pero usted nunca se había preocupado en conocer la realidad del Senado. Doctor Potentina, esto me lo dijo Parisito Goico, que era el secretario general entonces del Senado. Y yo le digo, ¿qué? Me dice, en el Senado de la República, que yo sepa, en 40 años que tengo aquí, y nunca antes fue así. Siempre los cheques para el pago del personal y de los senadores se buscaron siempre en el Palacio Nacional. Y nosotros lo que tenemos aquí es un mensajero que vamos el 25 o el 24, nosotros mandamos al Palacio a buscar los cheques. Es decir, que ese Senado nunca había tenido independencia presupuestaria, administrativa ni financiera. Y hablando nosotros tanto de que la división de poderes, entonces fue a nosotros que nos tocó hacer el proyecto de ley en 1998, habiendo sido el país disque una república desde el 1844, vino a ser en 1998 que nosotros redactamos el proyecto de ley de independencia administrativa, presupuestaria y financiera, y nos correspondió la tarea de nombrar el primer contable, el primer gerente financiero, el primer director de personal, todo, porque eso nunca había existido. Pero más aún, a nosotros nos tocó hacerle oficina por primera vez en la historia a los senadores, porque ¿cómo funcionaba el Senado? Tenían en una habitación, en un salón de 50
o 40 metros cuadrados. Esa era la oficina de del bloque. Entonces, si un partido tenía 14 senadores, o 15 o 16, tenía entonces esa oficinita con una secretaria, con una maquinita de escribir y un mensajero, 14 senadores en esa sola oficina. Y nunca fuera del presidente un senador tuvo oficina, nunca. Ese palacio del Congreso fue inaugurado en el 1944, tiempos de Trujillo, y tenía 5 pisos. Bueno, sabe pueblo dominicano que nunca se ocupó, hasta que nosotros llegamos a presidente, nunca se había ocupado el 4º y el 5º piso. Los senadores sin oficina, pero a nadie se le había ocurrido que debían tener oficina. Entonces, la suerte que teníamos el espacio, entonces le hicimos una oficina a cada senador, le pusimos computadora, secretaria y mensa. Hicimos el Congreso porque nunca había existido. Entonces nos fuimos a la provincia y en cada provincia le hicimos también una oficina provincial que nunca en la historia del país lo habían tenido. Y lo peor es que al mismo tiempo, digo yo, ¿y cómo andan los expedientes acumulados aquí? Me dice el secretario general. Presidente, yo le voy a decir la verdad. Aquí hay 34.800 expedientes, porque todos esos apartamentos que hizo Balaguer, don Antonio, Salvador Jorge Blanco, y ventas de tierra y tantas cosas, todo eso, cuando pasaba de 20,000 pesos, iba al Congreso para conocimiento o rechazo. Bueno, habían 14.800 acumulados. 14, entonces yo me di cuenta que en la Comisión de Finanzas todos los senadores querían ser miembros de la Comisión de Finanzas. Entonces yo averiguo. Y es que ahí habían gente que tenían expedientes que nunca se le aprobaban y daban 1 millón, 2 millones, 3 millones para que se los aprobaran. Entonces yo asumí la Comisión de Finanzas y contratamos 24 abogados para conocer rápidamente todos esos expedientes. Y en 1 año y 3 meses salimos de los 34,000 expedientes. Imagínese usted el impulso que hubo a la economía, 34, casi 35,000 expedientes de propiedades que fueron liberadas y operaciones que pudieron realizarse. ¿Por qué decimos esto? Porque la democracia es el menos malo, tal vez, de los sistemas políticos, pero los pueblos hasta ahora, en el mundo entero, desde hace 200 años o más, están soñando con vivir en democracia, con participar. Pero para que la democracia sea real, tiene que cumplirse los mandatos de la Constitución de la República. Entonces, el primer poder del Estado, si así fuera, no había sido nunca independiente, nunca había tenido independencia administrativa, ni presupuestaria, ni financiera. Ingeniero, el barrilito y el cofrecito se gestan en ese proceso de institucionalización. Sí, déjeme decirle cómo nace eso. Nace de que le dimos independencia financiera, pero yo duré 3 años siendo presidente. En el 4º año, después de tener la independencia financiera, nos llaman y me dicen, miren, nosotros queremos modificar la ley de independencia administrativa y financiera que usted hizo. Yo le dije, ¿y por qué? Si es una ley buena, no me opongo, pero ¿por qué? Me dice, porque hay que ponerle un % del presupuesto para el Congreso. Yo dije, me opongo
tajantemente y me dice, ¿por qué? Yo prefiero que estemos luchando por el nivel de gasto de nuestro presupuesto y que siempre se ponga según ande la economía del país. Y estaría de acuerdo con que se aumente, pero solo en lo que, para cubrir la inflación, por el hecho de que el Congreso es una entidad que tiene sus funciones en la propia Constitución. Esas funciones no aumentan, esas funciones siempre son las mismas, son básicamente 7. Y entonces, no, que nosotros somos el primer poder del Estado y queremos que sea un presupuesto de verdad para nosotros manejar dinero. Yo dije, eso va a desacreditar el Congreso de una manera brutal. Y fui el único voto en contra de esa modificación a la ley. Fue cuando le pusieron un 3% y entonces se abarcó la justicia. Ley 94-04, sí. 04, porque fue hecho, y lamentablemente fue hecho por gente de mi partido. Estoy diciendo la verdad como fue. Y yo los enfrenté, pero me derrotaron. El único voto fui yo. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Va a haber dinero de sobra en las cuentas de la Cámara y del Senado. Y al no encontrar qué hacer con ese dinero, van a empezar a inventar cosas. Sí. Y eso mismo. ¿Por qué el barrilito? Porque se estaban acumulando unas cantidades de dinero tal, al tener un porcentaje con el mismo número de senadores, con las mismas funciones, porque lo que puede haber es un poco más de proyectos de leyes o resoluciones, pero básicamente las funciones son las mismas, el mismo número de senadores, el mismo número de funciones. Entonces eso no tiene por qué tener un presupuesto que sea lo único que debe cubrir es la inflación. Entonces lo que se le puso un porcentaje que 3.10, la ley 194-04. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, si usted suma, el Congreso tiene casi 9,000 y tanto, casi 10,000 millones. El 70% para los diputados y el otro 30% para el Senado. No tienen qué hacer con ese dinero. Lo mismo que le dije que iba a pasar. Entonces, al no tener que hacer, empiezan a buscar cómo justificarlo. Y ahí fue que cayeron en el barrilito. Ahí se cayó la jodida. Porque las funciones del Congreso son la de conocer proyectos de leyes, aprobarlos, rechazarlos o modificarlos. Supervisar el funcionamiento de todo el país, no solo de que del Poder Ejecutivo, de todo. Denunciar lo mal hecho, exigir reparación. Entonces, constituir los poderes subordinados, como el de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, etcétera. Aprobar los préstamos o rechazarlos, no pueden modificarlo. Las designaciones de personal diplomático, y sus funciones son muy específicas. Las leyes de emergencia, que se pueden resumir en fiscalizar, representar y legislar. Sí. Correcto, usted lo dijo magistralmente. Entonces, esas son las funciones del Congreso. Pero al meter el porcentaje, entonces cada año el presupuesto crece. Porque crecen las actividades del país, pero no las del Congreso. Porque el número de legisladores es fijo. Y sus funciones son fijas también. Entonces, si usted tiene... Salvo el Senado, que pudiera variar en función, los diputados serían fijos, en función de alguna provincia extra que pueda aprobarse. Pero como no se ha creado, y eso claro, ya sería... casi nadie aceptaría ya una nueva provincia. 222 integrantes. 32 del Senado. Exacto. Entonces, si usted le tiene 190 diputados. Si usted le tiene un porcentaje, preste atención bien a esto. Si usted le tiene un porcentaje
como el presupuesto del país crece, porque crece la población, crece su riqueza, crecen sus actividades económicas, crecen las recaudaciones impositivas, todo eso crece. Entonces usted tiene un presupuesto de un Congreso que va creciendo. Entonces tienen que aguantarlo y violar la ley. Actualmente lo tienen aguantado porque es que si aplican la ley como es, el presupuesto debería casi 2 veces el actual. Si usted le aplica... Pero si usted me ayuda a sumar, yo creo que serían como 30,000 y tanto. Pero claro, pero por porque eso... es un 3.10. Por eso nosotros... 3.10. Entonces los recursos internos, que es sobre lo que funciona, no es la totalidad del presupuesto. Entonces, como el presupuesto llega a ser más o menos 1.200.000 Sí. millones, 200.000 millones, sí. 1.200.000 o 1.200 millones. No, 1 billón, sí, 1 billón, es que son números inmanejables. Claro, casi. son como 23 millones de dólares. De pesos. No, estamos hablando de 1.200 millones. Entonces, si usted lo divide por 54, no, más o menos serían como 23.000 millones de dólares. Por ahí es que anda. El presupuesto total del país. El Producto Interno Bruto es como 110.000 o 115.000 millones y el presupuesto es como 23.000 millones, pero porque tiene un 33% que es deuda, entonces eso significa que de esos 23.000, casi 7.000 son recursos externos, deuda, y queda como en 16.000 millones que son los recursos internos. Y de eso como 14.000 millones de dólares serían recursos nacionales. A eso que se le aplica el 3%. Entonces el 3 de 14 son, de 14.000 son como 400, el 3% de 14.000 son como 340 millones. El caso es que serían cerca de como 22.000 millones de pesos. Debería ser el presupuesto si aplicaran la ley tal como está del Congreso. No se atreven a aplicarlo porque no sería sensato. ¿Qué harían con 23.000 millones? Pero es que el problema está que no debe ser ni lo que es. Porque a eso fue que nosotros nos opusimos. Si hacemos eso, vamos a tener un exceso de dinero en manos del Parlamento y los legisladores van a empezar a inventar qué hacer con ese dinero y por eso cayeron en el barrilito. Oigan, esa es la historia real. Entonces, hoy nos tocará a nosotros, invitamos al doctor Trajano, invitamos al doctor Freddy Reynoso, invitamos a la licenciada Romelina y también tenemos de invitado a Pelegrín Castillo, que lo llamaremos, y a alguien muy importante, al padre Pancho, que es el regional de la Orden Salesiana, un hombre de un juicio muy sopesado y que viene dando seguimiento a los problemas sociales del país. Es una voz de la iglesia muy enterada. Ahora mismo él está prestando servicios. Él era el provincial, cuando dentro de la iglesia dicen el provincial de los salesianos. Él era el responsable de la orden salesiana de toda, en Cuba, en todo el Caribe y en Puerto Rico, aquí, en todos estos lugares. Ahora él está prestando servicio en Medellín, Colombia, y desde allá él hablará con nosotros. De manera que abro y delego en usted, doctor,
merece la sociedad dominicana que los partidos políticos les rindan cuenta sobre esto de cada funcionario electivo. Están haciendo los partidos políticos su trabajo. ¿Por qué los partidos políticos dicen que tienen, todos se presentan como modelo de decencia, pero entonces saben que hay un hombre que llegó de Nueva York o de Europa que está en algunas cosas sospechosas, que le está comprando los militantes y no lo llaman a la atención, no le impiden? ¿Qué hicimos nosotros, doctor Potentini? Y lo voy a decir públicamente, con Juancito Sport, ese que fue alcalde y todos, dirigentes del PRD, siendo nosotros presidentes del PRD, de Santo Domingo Este, me llaman y me dicen: presidente, podemos pasar por su oficina con un joven de aquí muy próspero, de mucha popularidad, que nos gusta, él aspira a diputado y a nosotros muy gustosos incluso lo respaldaríamos, y en vez de aspirar nosotros, que aspire él. Digo yo, bueno, si tiene tantos méritos, tráiganlo, y me lo llevaron. Entonces me están diciendo que él hace tantos bienes, tantos servicios, que es tan popular, y yo le digo: joven, ¿y cuál es su nombre? O Juan de los Santos. Todo esto, que Dios lo tenga donde quiera tenerlo, no tengo nada contra él, porque yo no lo conocí mucho. Hablé con él esa vez y otra vez hablamos, pero jamás volvimos a hablar. Entonces yo le digo: ¿y a qué se dedica usted que gasta tanto dinero haciendo tantas obras que son en bien de la comunidad, pero hay que saber el origen del dinero? ¿Qué hace usted? No, yo tengo bancas y apuestas y bancas de sport. Yo soy Juancito Sport. Digo: yo los he visto en la calle, sí. ¿Y como cuánto dinero usted recibe por todos esos negocios? Y si no es una imprudencia preguntarle, me dice: no, yo no le puedo decir así exactamente porque eso fluctúa mucho, pero actualmente pudiera ser que mueva cada mes 80, 120, 130 millones. Digo: ¿y tú tienes buenas dividendos? Claro que sí. A veces se pone apretado, pero las que tienen a veces más aprietos son las bancas de lotería. Entonces yo le pregunto: ¿y cuál es la diferencia? Me dice: bueno, que las bancas de lotería, si los números le salen entre 0 y 31, pues a veces pueden verse, hasta si le salen muchos números en esos lugares, pueden a veces hasta tambalearse. Y yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque todos los hechos humanos ocurren del 1 al 31. Los nacimientos, las muertes, los cumpleaños, todas las cosas, los buenos, los malos, todos ocurren entre 1 y 31. Porque son los días del mes. Entonces, todos los hechos humanos tienen que ocurrir en un día del mes. Entonces, cuando los números salen después del 32, casi no hay hecho humano que caiga en el 35, ni en el 40, ni en el 70. Pero si es entre el 1 y el 31 y salen muchos números, ¿cuántas miles de gente no se sueñan con el nacimiento de su hijo, con la muerte de fulanito? Entonces, y como todo ocurre un día del mes, entonces, si salen muchos números ahí, las bancas de lotería se ven muy apaleadas, apabulladas por las pérdidas y los premios que tienen que pagar. Digo yo: ay, sí, eso es muy cierto. Entonces yo le dije: pero qué bien, pero yo tengo un problema. Le digo: usted me va a excusar. Me dice: ¿y por qué, presidente? Yo le digo: ¿tú has visto algún país del mundo donde la población o la sociedad no cuide sus valores, sus principios, su ética y su moral? Me dijo: claro, todos lo cuidan. Entonces, ¿cómo encajaría un rifero
o una persona que lo que vive es promoviendo juego en un congreso. Yo creo que tú nunca has visto eso. Podrá entrar si no se dan cuenta, pero que conscientemente yo te diga a ti que está bien. Mira, yo agradezco que tú hayas venido, pero si tú quieres ser diputado, mientras yo sea presidente, a mí no me interesa que tú seas candidato por el PRD. Búscate otro partido, pero aquí, mientras yo... Porque mira lo que pasa. Ahora mismo yo lo que estoy poniendo es el requisito que para poder aspirar siquiera a dirigente del partido, usted tiene que buscar una certificación de la DNCD, de aquí, de allá, y los voy a poner también de la DEA. Me dice, ¿cómo usted va a hacer eso? Digo yo, claro, porque es que hay demasiada amenaza. Entonces los partidos, entonces yo no me explico. Si ya nosotros iniciamos eso en el 2005, 2006, todo eso en el 2006 cuando se impusieron las pruebas que iban donde Amadita para buscarse la prueba antidoping, eso fui yo que lo pusimos. Pero todo eso se ha abandonado. Entonces los partidos no hacen nada, pero lo peor es que los llamados líderes nacionales, ¿cuándo te ha oído a Danilo Medina? ¿Cuándo te ha oído a Leonel Fernández? ¿Cuándo te ha oído al mismo Luis Abinader? ¿Cuándo te ha oído diciendo, Hipólito, no le interesa eso, que no le interesan riferos, capos y narcos? Pero además tomando medidas para que el partido no pueda. No. Entonces, este programa va orientado a que analicemos eso y que la gente ahorita llame y a buscarle solución entre todos, porque ¿qué país puede cimentar su progreso en el delito o en que sus poderes fundamentales estén parcialmente, porque no son todos, ahí hay muchos diputados honorables, muchos senadores honorables y senadoras y diputadas, como los hay alcaldesas, como los hay alcaldes, como los de todo, pero es que pueden ser ahora 7, 8, 9 que hayan estado involucrados, pero estamos seguros de que no hay más narcolegisladores de quienes todavía no sabemos, porque duramos mucho tiempo. Aquí se le hizo hasta una pista a Quirino en el gobierno de Hipólito, se le hizo una pista a Quirino. Parece ser que no sabían que él estaba en eso. Pero si no nos decimos todas esas cosas y entonces le tenemos miedo y nos callamos, no, mira, de eso no, porque ahí está involucrado fulanito. Entonces lo que tenemos es una cobardía colectiva. Entonces todos somos cómplices. Entonces hay que tomar decisiones para que nos responda el doctor Vidal Potentini. Vamos a hacer una pausa que está exigiendo desesperadamente Remigio, y entonces volvemos aquí.